Lucas capítulo 4, versículo 31. Vamos a leer hasta el versículo 37. Vamos a darle lectura unidos, hermanos, a toda la porción. Así que los que puedan se ponen de pie, los que no, así sentaditos pueden estar, hermanos. Pero unidos vamos a leer esta porción de las Sagradas Escrituras. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 31 al versículo 37. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Unidos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Cierra tus ojos y dile a Dios que hable a tu corazón. Señor, gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de leer las Escrituras. Gracias por este enorme privilegio. En este momento te ruego con todo mi corazón que tú tomes control de este tiempo, Padre, como lo has estado haciendo desde el principio, en donde te has movido en medio de la alabanza de tu pueblo. Te hemos cantado confiando que tú eres rey sobre toda enfermedad y que tú tienes autoridad sobre toda circunstancia. Eso lo creemos, Padre, pero en esta hora queremos que hables con esa misma autoridad al corazón de mi hermano, de mi hermana. Padre, que seamos bendecidos, edificados, alimentados con tu santa palabra. Y que, Padre, la palabra tuya nos mueva, nos rete, Padre, a confiar en ti, pero también a entender tus principios y a ponerlos por obra. En tus manos ponemos este tiempo y te rogamos que tu Espíritu nos guíe hacia toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido con todo mi corazón. Amén. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Bendiciones a nuestros hermanos que nos ven desde casa, que por causa de fuerza mayor no pueden estar acá. Tengan su Biblia ahí abierta en Lucas 4, 31 al 37. Es hermoso ver, hermanos, la palabra, el Evangelio, ¿verdad? En una forma narrativa, expositiva, verso por verso. Hace algunos días meditábamos, ¿verdad?, en cómo Cristo fue expulsado, fue corrido de Nazaret, del lugar donde él se había criado. Llegó a la sinagoga de Nazaret y tocó un tema, un versículo donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a dar buenas nuevas a los abatidos, me ha enviado a predicar a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, etcétera, etcétera. Y él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y cuando les empieza a hacer ver, hermanos, la verdad de que él era el Mesías y de que en realidad ellos le piden milagros, y él dice: no voy a hacer milagros porque no les voy a hacer el capricho. En otras palabras, lo sacaron de la sinagoga, lo sacaron a la fuerza y lo llevaron a un despeñadero, porque la idea era tirarlo, la idea era empujarlo para que se despeñara y para que sufriera, ¿verdad?, algún daño. Hermano, la Biblia nos narra que después de ese episodio, el versículo 31 de Lucas 4, descendió Jesús a Capernaum. El concepto de descender a Capernaum es porque Nazaret estaba en una zona alta, una zona montañosa. Y Capernaum, hermanos, era un pueblo que estaba pegado al mar de Galilea. El mar de Galilea se dice, hermanos, que tiene 200 metros abajo del nivel del mar Mediterráneo. Imagínate, hermanos, el nivel de descenso que había. Ahora, Capernaum era un puerto marítimo. Los que han estudiado la vida de Jesús, ¿verdad?, en Semillas, en FLET, conocen muy bien todos los datos de Capernaum. Y bueno, era una ciudad importante. Y ahí Jesús, hermanos, es donde se desarrolla su ministerio, o lo usa como centro de su ministerio, ¿verdad?, para andar por toda Galilea.
Lo interesante es que desciende a Capernaum, a la ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Ya lo vimos. Jesús, como buen judío, hermanos, el día de reposo, el día sábado, ¿sí?, Él llegaba a las sinagogas a enseñar. Eso fue lo que pasó en la sinagoga de Nazaret, que un día sábado, exactamente el día sábado, hermanos, se presentó Jesús a leer las Escrituras. Y explicamos hace algunos días cómo era el formato del culto. Así que Jesús está respetando, pero lo que nos da a entender el pasaje, hermanos, es que les enseñaba en los días de reposo. Allá en Nazaret le dieron la oportunidad de leer una porción, pero Jesús empezó a tener fama de un gran maestro. Y aquí el verso nos dice, les enseñaba en los días de reposo. O sea, no fue una sola vez, sino que el día de reposo era día de ir al culto. Para que lo entendamos, en el programa judío, hermano, era ir el día sábado, ¿verdad?, a las actividades, y Jesús no se las iba a perder nunca. Hace, decíamos, casi 15 días, hablamos de que para Jesús era una costumbre, era un hábito y era una buena costumbre. Hay buenas costumbres que hay que cultivarla. Bueno, si te das cuenta, es lo que dice el verso. Les enseñaba en los días de reposo. ¿Por qué? Porque no iba a enseñar un día domingo. Jesús era muy listo. Sabía que el día que iba a encontrar a sus compatriotas en la sinagoga era el día de reposo, porque ellos respetaban y guardaban el sábado. Y Jesús lo vino a respetar y a guardar. Lo vino a cumplir, hermano. Por lógica, las cosas cambiarían cuando Él resucitó, porque la iglesia entonces se empezó a reunir el primer día de la semana a celebrar la resurrección de Cristo, que era el día domingo. Pero como buen judío, Él llega a las sinagogas y les enseñaba. La palabra, hermanos, enseñaba es el término didacón, de donde viene igual el término didache, que tiene que ver con enseñanza, con doctrina. Pero el versículo, hermano, es fascinante, porque dice el versículo 32 que cuando les está enseñando, está la gente ahí. Aclaro esto, ya había fama de Jesús, pero hasta aquí no se nos olvide que a Jesús se le conoce como Jesús de Nazaret. Eso explicamos hace días. Nazaret era una aldea insignificante, muy pequeña, y que usaban un término despectivo para ella. ¿Te acuerdas? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Así que era sorprendente cómo ver a un hombre de Nazaret, que era conocido como carpintero, porque había trabajado en la carpintería con José, ahora dando enseñanzas, pero dando enseñanzas totalmente distintas a como la daban los demás. Y eso hacía, dice el verso 32, que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Una versión más original apunta de que su exposición, la forma en cómo exponía el sermón, la enseñanza era con autoridad. Y entonces surge la gran pregunta, ¿qué es autoridad? Hoy vamos a meditar en eso, en la autoridad de Jesús. La palabra autoridad viene del griego exousia, así, E-X-O, exousias, S-I-A al final, que implica poder, dominio, capacidad de mandar y de ser obedecido. Aclaro, autoridad no es grito. Autoridad no es, hermano, ese tiene autoridad porque es superior. No, puede ser que uno sea gritón acá, pero eso no implica autoridad. Puede ser que alguien tenga la voz bajita y hable suavecito y tenga un impacto de autoridad tremenda. Porque la autoridad, hermanos, óyelo bien, de la palabra de Dios no dependa de la forma o del volumen en que se dé. La autoridad depende, hermanos, de otras cuestiones, de algo que Dios delega y que Dios da. La autoridad de un siervo de Dios hoy en día es una autoridad delegada. Nadie tiene autoridad por sí mismo a menos que Jesús la haya dado. Jesús dijo, he aquí os doy autoridad, os doy poder. Tenemos la autoridad, el derecho de ser hijos de Dios, que implica ya una autoridad maravillosa. Pero la exposición de la palabra Jesús la hacía con una autoridad propia de Él, porque Él era Dios. Ahora, claro, la gente está admirada de su doctrina. Ahora, vamos a ver la autoridad de Jesús en varios aspectos. Su autoridad en la enseñanza, su autoridad reconocida por los demonios, su autoridad ejercida, su autoridad admirada y su autoridad afamada. Primero, en el verso 32 vemos la autoridad en la enseñanza. Yo quiero ir viendo este verso a la par de el de Marcos. Marcos 1:21, búsquenlo. Y acá nos ayudan nuestros hermanos en la pantalla, no pierdan Lucas. Pero Marcos 1:21 dice así, hermanos.
21 y 22. Son los mismos versos acá, pero nos ayuda, hermanos, para ir viendo a la par, ¿verdad?, lo que dice un evangelista y otro evangelista. Dice el verso 21 y 22 de Marcos 1. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y dice, y se admiraban de su doctrina, oiga esto, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y qué dice acá Marcos? Porque es bueno comparar los evangelios. ¿Y no como quién? Y no como los escribas. Eso no nos lo dice Lucas. Cuando tú comparas los evangelios y los lees simultáneamente, te ayuda a entender. ¿Qué es lo que había pasado con los judíos? Desde años llegaban a la sinagoga y los escribas y los doctores de la ley y los fariseos se levantaban a leer la Biblia y a enseñarla. Pero aquí nos está diciendo Marcos y nos dice Lucas que enseñaba con autoridad porque él lo hacía diferente de como lo hacían nosotros. Sí, cualquiera puede leer la Biblia. Cualquiera puede exponer la Biblia, es verdad. Pero no lo va a hacer con autoridad. Va a depender de varias cuestiones. ¿Cuál era el problema de este grupo de personas? Yo quiero llevarte a Mateo capítulo 7, versos 28 y 29. Es exactamente casi lo mismo, pero esto es casi después del Sermón del Monte. Mateo 7, 28 y 29. Mira, Mateo 7, 28 y 29. Dice la palabra del Señor ahí cuando termina el Sermón del Monte. Dice verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tú dices, hermano, es lo mismo allá. No, esto fue en el Sermón del Monte, en una montaña, no fue en un templo, en una sinagoga. El que vimos en Marcos y en Lucas es en la sinagoga, un día sábado. Acá es en una montaña, Jesús está en la parte alta, hermano, y todo el pueblo, hay miles de personas, sí, porque eran multitudes, dice la Biblia, sentadas escuchando la palabra de Jesús. Y es lo mismo, siempre la gente al oír de Jesús decía, oye, este enseña con autoridad, no como los escribas, no como los maestros de la ley. Sí, la saben, la leen muy bien, pero no hay autoridad. Son palabras huecas. A pesar de ser palabra de Dios, en realidad la forma en cómo les ponen o por su propia vida de los fariseos hacía que esa palabra no llegara al corazón. Por ahí alguien dice algo importante que tiene que ver con lo que vamos a ver en Mateo 23:1. A veces, oye bien, nuestras acciones hablan tan alto que no dejan oír a las personas lo que dicen nuestras palabras. Nuestros hechos hablan más fuerte, a tal grado que cuando la gente nos quiere oír no nos oye. ¿Por qué? Porque mis hechos, mis acciones son totalmente contrarias a lo que yo digo con mis palabras. Mira cómo dice Mateo 23. Mateo 23, versículo 1 y 2. ¿Cuál era el problema de los fariseos, hermano? De los escribas, de los doctores de la ley. Aquí está, Jesús lo dice claramente. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que les digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ¿cómo dice después en el 3? Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué, hermano? Dígalo conmigo. Dicen y no hacen. Es fácil decir. Es fácil hablar, es fácil leer, pero la vives, pero la practicas, pero la obedeces. La autoridad nace del ejemplo, mis hermanos. Papás, mamás, Dios te dio una autoridad delegada, pero nunca vas a poder convencer ni ayudar a tu hijo a cuestión de obediencia a Dios si primero no eres tú su ejemplo para él. La clave tiene que ver, hermanos, con un ejemplo de obediencia. Y Pablo, por ejemplo, cuando le escribía a Timoteo, a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo. ¿Por qué? Porque si no tienes ejemplo, no tienes autoridad. Jesús enseñaba no como los escribas y fariseos. Ellos hablaban, pero no hacían. Y dice aquí que la gente está admirada. ¿Por qué? Porque no solamente está oyendo palabras, está viendo acciones. Está viendo frutos, está viendo testimonio, está viendo hechos. Hermanos, el evangelio es un evangelio de autoridad porque transforma la vida y hace una vida diferente.
Ahora, vamos a entender algunas otras cosas con respecto a lo que dice Lucas. Volvamos a Lucas, rapidito, capítulo 4. Sí, ahí en el versículo 32, se admiraban de su doctrina. La palabra doctrina, hermano, es la palabra didache, le decía yo. ¿Sabes tú que hoy en día hay agrupaciones cristianas que dicen, no, pura doctrina, pura letra, pura palabra, no hay vida ahí? ¿Sabes qué es lo que transforma el corazón? La doctrina. Porque la doctrina, hermano, es el cúmulo de enseñanza o un paquete de enseñanza que están sistematizadas bajo un mismo tema. Y por lógica, cuando yo entiendo bien la doctrina, y la Biblia habla de sana doctrina. Hoy en día todo el mundo dice, sí, sana doctrina. Mentira, no hay nada de sana doctrina a menos que una, esté verdaderamente basada en la interpretación correcta de la palabra. Y dos, el que la hable o quien la enseñe la esté viviendo. Porque esto es un punto clave en todo esto. Mira lo que Jesús decía acerca de su doctrina. Vamos a Juan capítulo 7 para entender por qué tenía tanta autoridad Cristo. Ya vimos, primero, porque no enseñaba como los escribas, como los fariseos. Eso se colgaba en la Biblia aquí, ¿sí sabes, verdad? Flecos y filacterías, cuando dice eso, es que los rollitos de Biblia, porque la Biblia no estaba así, sino estaban en rollitos, lo traían colgado aquí en las mangas y traían la Biblia por todos lados. Sí, aquí, pero no la traían en el corazón. Y mientras la Biblia no está en el corazón, no sirve de nada la Biblia, con todo respeto para la Biblia. Tengo 5 Biblias en la casa, ¿para qué la tienes si no las lees? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué decía el salmista? Para no pecar contra ti. ¿Tiene autoridad la palabra? Sí, pero la autoridad va a ejercerla acá, cuando la meto dentro de mí. Que la palabra abunda en nosotros. Mira lo que Cristo dijo en Juan 7, verso 14 al 18, rápido. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Qué hacía Jesús siempre, hermano? Enseñaba. Aclaro, esto ya no es la sinagoga, es el templo de Jerusalén. Y era en la fiesta de los tabernáculos. Eso estaba lleno de gente, hermano. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, verso 16, ¿cómo dijo, hermano? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, oye esto, iglesia, hermano, amigo que está aquí, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Iglesia, tú tienes que saber la doctrina. Y gloria a Dios porque ya hoy tenemos aquí todo un paquete de doctrina, de enseñanza. Lo ideal es que la leas para que nadie te engañe. Tú vas a checar si la persona está hablando por su propia cuenta, si es su rollo, si es su doctrina personal, si es un mandamiento de hombre o es palabra de Dios. Pero si la conoces, si no la conoces te van a pasar gato por liebre. Jesús decía, en verdad, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y mire que está hablando de Él. Evalúenme. Pero para esto tienes que saber la doctrina de Dios. Y Él dice, mi doctrina no es mía. Acá la doctrina, hermanos, Monte Sinaí, no es del pastor Jorge, no es de un servidor, no es de una denominación. No, hermano, gloria a Dios porque cada día queremos, cada día más, que la doctrina de Monte Sinaí sea una doctrina bíblica. Y se nos conozca no tanto por una sigla denominacional, sino como una iglesia bíblica. ¿Por qué? Porque creemos que esto es la fuente de verdad, la regla de fe y conducta, lo que en sí debemos de creer. Independiente de, no hermano, pero es que yo tengo que checar si lo que me han enseñado, me han dicho, es doctrina de Dios. Ahora, por eso es que tenía autoridad. Porque era doctrina ¿de quién? De Dios. ¿Cómo no va a tener autoridad? Juan capítulo 7, verso 40. Vean lo que pasó en esa misma fiesta. Jesús predicó en varias ocasiones, enseñó en varios días, porque la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. Y en el último y gran día de la fiesta se levantó, verso 37, y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y bueno, les habló del Espíritu Santo. Pero hermano, dice la Biblia que cuando Jesús termina esas palabras, del verso 39, dice el 40, 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, ¿verdaderamente este es el profeta? Y otros decían, este es el Cristo. O sea, decir el Cristo, este es el Mesías. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Lo que yo les decía. Porque el Cristo, según ellos, iba a venir de Belén. No sabían que Jesús había nacido en Belén.
¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? ¿Y qué dice el 43? Y hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. División, discordia, empezaron a discutir. No, si es el Cristo, no es un profeta, no lo es. Bueno, se armó el revuelto y dice ahí, hermano, algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Y el 45, habían mandado unos policías a buscarlo. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y ellos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? ¿Lo puedes decir conmigo, hermano, lo que dijeron los alguaciles? Los alguaciles respondieron, dígalo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Verso 46. ¿Cómo dijeron? Dígalo conmigo, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. No, ¿cómo lo vamos a traer? Ni loco me atrevo a tocarlo. Hablaba con tal autoridad. Hermano, yo quiero que tú te puedas imaginar esos sermones de Jesús, esas enseñanzas de Jesús. Solo viendo su rostro, imaginando el cuadro, debe haber sido estar así. Por eso es que la gente estaba admirada de su doctrina, porque su doctrina no era pura palabra. Es que en realidad de sus labios salían vida. Mira Juan capítulo 6, verso 60. Y esto nos lo va a hacer comprender. Jesús, hermanos, después de que alimentó a los 5,000, dijo una verdad que le alteró la mente a muchos. Dijo, no, el maná no es el verdadero pan de Dios. Yo soy el pan de vida. Y el que coma de mí no va a tener hambre jamás. Y todos empezaron a decir, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Este está loco, este es que nos está enseñando el canibalismo. Empezaron a juzgarlo. Mire lo que dice el versículo 60 de Juan 6. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esa es una expresión que se hizo como un logo en la vida de mi hermana cuando vivimos todo lo de Marianita. Y ella para todo decía, dura es tu palabra, Señor, dura es tu palabra. Porque en realidad a veces la palabra dice cosas muy fuertes, verdades muy profundas, pero verdades que taladran el alma. Él es el Dios que da y el Dios que quita. Él es el Dios soberano que te puede decir sí a una oración, pero que te puede decir no a una oración. Y dura es tu palabra, Señor. Porque Él es el que tiene misericordia y quien quiere tener misericordia. Y nadie lo va a poder obligar. Dura es tu palabra, Señor. Porque escoge a uno sí, a otro no. Dura es tu palabra, Señor. Sí, cualquier cuestión que cueste trabajo entender, vamos a decir, dura es tu palabra. ¿Sabes quién lo decían? Los discípulos, verso 60. Y Jesús se está dando cuenta de lo que están murmurando. Y les dice algo muy importante en el versículo 63. Oigan lo que dice en el 63 de Juan 6. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Dígalo conmigo. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Porque tenía autoridad Jesús cuando hablaba. Es que cuando estaba hablando vida. Estaba hablando espíritu. Sentían los que oían que la palabra, como dice Hebreos 4:12, penetraba y partía hasta discernir el pensamiento, las intenciones del corazón, el tuétano, las coyunturas. Así dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Y dice el verso 66, Jesús fue claro y Él no andaba con rodeos, pero hay algunos de vosotros que no creen. Sí, la palabra que yo les hablo son espíritu y son vida, pero algunos no creen. Yo no sé si tú estás creyendo lo que ahora estamos diciendo, te estoy leyendo pura Biblia. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Jesús lo sabía todo. ¿Sabes cuál es la bendición que tú tienes que estar aquí? Una, que aquí está Jesús y te está viendo y sabe si crees o no crees las palabras que Él nos dice. Pero una bendición igual es que yo no tengo esa capacidad de saberlo. Así que te veo y no sé si crees o no crees. ¿Qué estarás diciendo? Tan loco, don ese. Digo, el que no le conoce. O el hermano Adrián. Porque esa es la verdad, no sabemos, yo no puedo discernirlo, pero Jesús sabía todo. Tenía tal autoridad a hablar que tenía la capacidad de taladrar eso. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder, hermanos? Mira lo que pasa, verso 66. Este es uno de los hermosos relatos que está en la Biblia que fascina a muchos. Verso 66 dice la palabra, desde ahí vamos a leer, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Se lo dijo a sus 12, a quien hey, el que se quiera ir, las puertas están abiertas. Es como acá enseñamos esto, hermano, doctrina, palabra de Dios. ¿No te gusta el sistema de culto? No, sabes que ahí está la puerta abierta. ¿Te quieres ir? Busca una iglesia donde sea más bonito, más emocionalismo, más música o más show, acá luces, sonido, humo. Hay muchas iglesias, padre, así en ese sentido. Busca lo que quieras buscar. O busca iglesias donde a lo mejor te digan: saca al campeón que está a ti, hay una promesa de prosperidad, el Señor te va a dar un carro nuevo, una casa nueva. Hay montones de iglesias que te lo ofrecen. Claro que para ofrecerte primero te van a pedir que siembre. Hay bastante. Hermano, si alguno de ustedes se quiere ir, decía el Señor a los discípulos: váyase. Wow. ¿Y qué le dice Pedro? Dígalo conmigo. Le respondió Simón Pedro: ¿lo quieres decir conmigo? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermanos. ¿Cómo me voy a ir?, dice Pedro. No, Señor. Ahí sí valía que dijera: aunque todos estos se vayan, yo no me voy. Y la verdad que sí la regó. Acuérdate que negó a Jesús. Pero en ese momento dice: Señor, no, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Ahí se basa. ¿Cómo no va a tener autoridad? Sus palabras son espíritu y son vida. Solo Él tenía palabras de vida eterna. Su doctrina venía de Dios. Enseñaba distinto a los fariseos. Él vivía lo que enseñaba. Su autoridad en la enseñanza. 2, su autoridad reconocida por los demonios. Volvamos a Lucas. Verso 33. Jesús está enseñando. Imagínate el cuadro, man. La gente está admirada. Y ahí en medio de los que están sentados, imagínate, echa una volteadita acá. Yo ahorita estoy viendo a todos aquí. Gracias a Dios vinieron muchísimos. Hay muchos hermanos, por cierto, que no están. No sé qué hubiéramos hecho hoy si hubieran venido todos. ¿Por qué? En verdad, varias familias andan ahorita de descanso, algunos de vacaciones, gracias a Dios. Pero gracias a Dios hay muchos. Pero voltea a ver a todos y te dice: no, todos lo veo normalito. Dice el versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía ¿qué? Un espíritu. ¿De qué, hermano? Dígalo, no tenga miedo al demonio, hombre. Si no hay nadie aquí, como que no quiero ni decir la palabra. Un espíritu de demonio inmundo. Ya nada más con decir demonio, pero es un demonio inmundo, dice. El cual exclamó a gran voz. Hermano, tú te imaginas, Jesús está dando la enseñanza, la gente está atenta y se pone un grito estrepitoso. ¡Ah! No sé qué, algo así, ¿no? Ya hice muy ya. Porque yo quiero que te imagines, todo está el cuadro tranquilo, oyendo la enseñanza de Jesús, y viene este condenado demonio así a interrumpir la predicación de Cristo. Y empieza a orar. ¿Sabes que los demonios saben orar? Chulada la oración: déjanos. Es una oración de, ¿sabes qué? Es como cuando tú le digas, fíjate cómo ora el diablo. A como tú a veces le dices al diablo: déjame, demonio, en paz. El demonio le está diciendo a Cristo: déjanos. Está hablando en plural. Y el texto dice que era un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Pero él habla en plural. No es solo está pensando en él, sino están pensando en toda la legión, hermanos, que gira alrededor de demonios que habitan en el mundo. Y dice: déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cómo le llama? Jesús Nazareno. Jesús de Nazaret. O Jesús consagrado a Dios, decíamos el otro día. ¿Has venido para destruirnos? ¿Y qué dice el diablo, hermano? El 34. Yo te conozco quién eres. ¿Y quién es Jesús, hermanos? Cuidado, el diablo a veces conoce y dice más verdades de las que nosotros decimos. ¿Sabes qué dice Santiago? Hermano, ¿tú crees en Dios? Qué padre que crees en Dios. Pero demuéstrame tu fe por las obras, porque si tienes fe y no tienes obra, no sirve de nada tu fe. Y esta es la verdad, hermano, basta ya. Con todo mi corazón.
No es nada más creer por creer. Tú tienes que tener una vida transformada, una vida distinta. Si no, agua. Si no hay acciones que demuestran que eres en verdad hombre de fe, discúlpame, ¿cómo saber que en verdad tiene fe si no hay frutos? ¿Y sabes qué dice Santiago? Porque los demonios también creen. ¿Y qué pasa con ellos? Dice. Y hasta tiembla. Yo me imagino a ese hombre inmundo ahí, ¿no? Jesús dando enseñanza y de pronto nadie le había dicho nada. Jesús ni siquiera lo había reprendido, ni dijo, ajá, ya había ese demonio que está escondido. No, hermano. Jesús dando su enseñanza y de pronto el hombre exclamó a gran voz. Por eso dije así, fue un grito estrepitoso que dio, diciendo, déjanos. Mira cómo lo dice Marcos 1. Acuérdate que vamos viendo el pasaje ahí. Marcos capítulo 1, versículo 23. Dice el pasaje, pero había en la sinagoga, Marcos 1, 23, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, el 24, ¡ah! Entonces, ¿por qué dijo ¡ah! Si no se, porque así lo dijo el demonio. Ahora, hace tiempo que no se dan de esos casos aquí, gracias a Dios. Hubo una temporadita, hermano, ay hermano, que parece que traíamos a los demonios para acá. Me acuerdo en un pleno culto con el hermano Ramón Vélez, ¿se acuerda, pastor? Estaba acá y estaba en las bancas todavía. Y hasta adelante estaba sentado el demonio. Ay, no se vayan a ofender a alguno de los que están allá adelante. Ay, me está tirando piedrazo. Dice, yo por eso me siento atrás. No. Es que por aquí estaba en la banca y por aquí estaba. No, hermano, ni había terminado yo creo el sermón, ¿verdad? O iba a acabar. O no sé, era el momento de la oración. No, pero de esas cosas gruesas. Que después fuimos a su casa y aquí está el pastor que no me deja mentir. Y el demonio hacía levitar a la persona. La levantaba de la cama. Por ahí un joven que estaba debajo de una cama de otro lado, escondido, ¿verdad? Una cosa de esas terroríficas, horribles, hermanos, ¿verdad? Lo han visto. Y hubo temporadas, hermano, donde no sé si alguien por ahí corrió la voz de que aquí se hacían labores de exorcismo y ya casi nos creían los cazafantasmas, ¿verdad? Andamos buscando demonios por dónde están. No vayas a decir nada de eso porque ya no queremos tanta de esa champita. Ya no estamos tan buenos de salud como para lidiar con esos demonios. No, hermano, acá Dios hizo obras hermosas. Hoy en día Fátima es una sierva de Dios, le sirve al Señor, ¿verdad? A la familia Paz. Cosas hermosas que el Señor hizo de liberación. Muchísimos casos, ¿verdad? Hermano, en verdad, y es algo, no, hermano, en verdad es algo real. Ahora, vamos. Algunos dicen, ¿por qué es que hubieron tantos en el tiempo de Jesús? Hay muchos teólogos que han dicho que como hubo antes de la llegada al ministerio de Cristo un periodo de silencio en donde no había casi palabra de Jehová, no habían profeta, es como si el diablo haya sentido el ambiente, no hay mucha predicación, hay una religión vana, así que se proliferó, el demonio hizo de la suya. Pero llegó el Hijo de Dios, llegó Jesucristo y literalmente, hermano, lo que dice el verso 24 de Marcos dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para qué? El diablo lo sabía. El diablo sabe a qué vino Cristo, hermano. ¿Sabes a qué vino Cristo? A destruir, a deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo lo sabe. Que lo venía a derrotar en la cruz del Calvario. Que la profecía de Génesis 3:15 se iba a cumplir, lo iba a aplastar en la cabeza y lo iba a herir. Y es verdad, no está totalmente derrotado, el diablo anda por ahí como león rugiente, pero la victoria ya es segura. Amén. Lo exhibió públicamente en la cruz, hermano. Lo exhibió, lo dejó en ridículo cuando resucitó al tercer día. ¿Y sabes qué? En Cristo Jesús tú y yo somos más que vencedores. Por eso si Dios está con nosotros, dígalo. Pero así dígalo, ¿qué diablo puede contra nosotros? ¿Qué demonios? Si es la verdad. No que, ay hermano, es que el diablo no me deja en paz, es que el diablo. ¿Verdad? La verdad es que ves al diablo hasta en el jamón endiablado. Es que no lo puedo comer porque hay tal demonio. Hermano, tristemente a veces vivimos satanizados y viviendo al diablo por donde quiera, que ya no vives ni en paz. Cristo lo venció. Él vino a destruirlo, los demonios lo sabían. Te voy a dar algunos datos importantes. Mira, vamos rapidito a ver el endemoniado gadareno. Esto lo veremos en otra ocasión, pero para entender un poquito más del concepto del demonio. Mira lo que ellos sabían. Marcos 5,
Marcos 5, versículos 6 y 7. Vamos rapidito porque el problema es ese que a veces nos ponemos y se nos va el tiempo. 5, 6, 7. Dice Marcos 5, 5. Siempre de día y de noche anda dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Verso 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió. ¿Y qué hizo el endemoniado gadareno? Se arrodilló ante él. El diablo se arrodilla, hermano, y tú a veces no te quieres arrodillar. Claro, si es por salud, lo entendemos. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Mira cómo lo llama. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque el diablo sabía que Jesús lo venía a destruir, lo venía a atormentar, porque el diablo andaba atormentando a la gente. ¿Sabes quién es el que nos venga y quién es el que nos va a defender de cualquier cosa mala que el diablo quiera hacer contra nosotros? Nuestro defensor, nuestro amado Señor. Él tiene el poder para hacerlo. Mira cómo dice Mateo 8:29, el mismo relato del gadareno. Mateo 8:29, rapidito. Dice ahí, hermano, esta hermosa porción. Dice el pasaje: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ahora lo llama Hijo de Dios, allá lo llamó Hijo del Dios Altísimo. ¿Has venido acá para qué? ¿Para atormentarnos antes de qué? Te voy a decir algo muy importante que acaba de decir el diablo aquí, el demonio aquí. Él sabe cuándo es el tiempo final de su tormento. Pero le está diciendo: ¿por qué vienes antes de tiempo? Ningún antes de tiempo, le dice Jesús. Este es el tiempo, este es el día. Dios lo planeó de que así empezara. Ahora, Él sabe que su tormento final del diablo es al final. Porque tú has leído la Biblia y Apocalipsis habla de que cuando Dios va a tomar al diablo, aún al falso profeta, al anticristo, y los va a arrojar al lago del fuego. Y a todos los demonios. Por eso es que ahora el demonio dice: porque antes de tiempo, dame chance de que yo siga atormentando gente. No seas chiva, Señor, dame más tiempo para que yo haga cosas malas. El diablo pidiendo tiempo, ¿no? Está chido eso. Porque antes de tiempo. Casi Jesús diciendo: ¿y quién eres tú para marcar el tiempo? ¿Crees que voy a hacer respetar el tiempo tuyo? Hermano, esto es muy lindo, véalo. Vea al Señor, hermanos, actuando. Lucas 8:28. Vamos a ver ahora cómo lo dice. Es el mismo relato del gadareno, pero en la óptica de Lucas 8:28. Dice el versículo ahí, hermanos, Lucas 8:28. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y versículo 31. Y le rogaban. Mira al demonio rogándole. Te digo que el demonio ora bastante. Y le rogaban que no los mandase ir ¿a dónde? Al abismo. ¿Sí sabes lo que pasó en esa ocasión, va? Y le dijeron: por favor, Señor, vamos a usar la palabra del diablo así: Señor, no seas chiva, no nos mandes al abismo. No, yo digo con todo el respeto al Señor, no nos mandes al abismo. No, el abismo es el pozo del abismo, donde hay demonios encarcelados para el tiempo de la tribulación. Esto es real, hermano. No puedo explicarte toda la angelología o la demonología, pero está diciendo: no nos encarceles allá. Danos chance de que nos metamos en los cerdos. ¿Te acuerdas lo que pasó, verdad? Había un hato de cerdo. Y por eso de ahí sacan el jamón endiablado. O sea, no es broma eso, no. No, es verdad. Ya en verdad que no, ya ni siga con eso, capaz no lo vuelve a comer. Ni vuelvo a comer puerco, por eso es que los judíos no lo comen. Hermano, ¿y sabes lo que pasó con los puercos? Se fueron a un despeñadero y se ahogaron todos en el mar. Y qué interesante. Jesús le concedió lo que pidieron. Como que oraban con fe los demonios, va. No nos mandes al abismo. Danos chance de ir a los cerdos. Había todo un plan. Pero lo que nos da a entender todo esto, que el que está al control, que el que tiene el dominio, que el que tiene la autoridad aún sobre los demonios, es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, entiéndelo y créelo. No, hermano, es que veo tanto mal, tantas cosas, sí, ¿verdad? Los gobiernos ejerciendo mal su autoridad. De seguro detrás de todo eso está Satanás. Sí, es verdad, hermano. ¿Sabes qué dijo Cristo? Él es el príncipe de este mundo. Pero hay una verdad que dijo: el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero Él dijo claramente, hermano, que Él vino para eso. Y ahorita lo vas a ver de una manera clara. Los demonios conocen a Jesús. ¿Te acuerdas cuando aquellos hijos del sacerdote Seba, eran 7, andaban exorcizando y buscaban gente endemoniada y así? En verdad eso sí se creían los cazafantasmas. Y por ahí encontraron uno y le dijeron: en el nombre de Jesús. Y yo me lo imagino, ¿no? Eso, en el nombre de Jesús. Y hacían temblar la mano, ¿no?
En el nombre de Jesús, el que predica Pablo. ¿Y qué le dijo el demonio? A Jesús conozco. El diablo conoce a Jesús. Y sé quién es Pablo. Yo sé quién es un hijo de Dios. Pero ustedes, ¿quién diablos son? Dice. Brincó el endemoniado sobre ellos, hermano, y salieron huyendo desnudos los 7. Y eran hijos de un sacerdote. Somos hijos del sacerdote, sí, pero no tenían autoridad. Porque el diablo no va a respetar a alguien que no tenga a Cristo, que no tenga, hermano, el respaldo del Espíritu Santo. Esta parte es elemental entender. El diablo sabe todo de ti y de mí. El diablo es astuto. El diablo sabe si en verdad eres o no eres. Porque esta es la parte interesante. Ahora, aclaro esto, el diablo no es omnisciente, no lo sabe todo. Pero hay verdades sobre Cristo que lo sabe. Le llamó el Santo de Dios en Lucas 4:34. Ya vimos, le llamaba Hijo del Dios Altísimo, Hijo de Dios. El demonio, hermanos, reconocía la autoridad de Cristo. Tercer cosa, su autoridad ejercida. Vamos a Lucas. El diablo le gritó: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué has venido a destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. Verso 35. Y Jesús le reprendió. Oiga esto, hermano. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate. Cállate y sal de él. Entonces, dice el pasaje, el demonio derribándole en medio de ellos, o sea, derribando a la persona sobre la cual estaba, ¿sí? A la que tenía poseída, salió de él, salió de esa persona y no le hizo daño alguno. Para que entienda que es un concepto, un endemoniado es una persona, un ser humano, que se le mete el diablo. Esto es muy distinto, hermano. No, hermano, no tengo miedo, es que yo tengo un vicio. Eso no es que estás endemoniado, claro. Hay quienes a todos le dicen es que tiene un espíritu de drogadicción. Este es espíritu de homosexualidad, espíritu de lesbianismo. A todos les buscan, hermano, cuidado, no le eches tanta la bronca al diablo, no vaya a ser que el diablo se enoje contigo y te vaya a agarrar. No, hermano, no para todo. Es importante entender esto. El diablo crea ataduras, sí. Muchos son esclavos de Satanás, pero eso exactamente no es una posesión. Una posesión es que la persona ya no habla por sí, ya no piensa por sí, tiene una fuerza descomunal, es alguien viviendo dentro de la persona, que es el diablo. Y hermano, esto es muy, muy fuerte. Por lógica, es algo donde vas a encontrar al gadareno que lo amarraban con cadenas y rompía las cadenas. Y tú conoces los casos que has vivido de personas endemoniadas que en realidad no hay quien lo pueda dominar y controlar entre muchas personas. ¿Por qué? Porque tiene un poder sobrehumano que lo está dominando interiormente. De ahí que a veces lo que habla, lo que dice es terrorífico. Ahora, hermano, pero vea lo que hace Jesús. El diablo se levantó la voz, gritó, y Jesús nada más le dijo: cállate. Jesús le reprendió diciendo: cállate. No sé si lo dice despacito, fuerte, no da el tema de que haya gritado Jesús: cállate y sal de él. Solo esas palabras. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno al muchacho, a la persona sobre la cual estaba. Ahora, hermano, este es el suceso. Vamos a ver cómo lo dice Marcos. Marcos 1, versos 25 y 26. Dice el versículo 25: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Igualito. Y el 26: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahora, yo sé que dice: hermano, sí me gusta la historia, pero yo lo quisiera ver en vivo. Bueno, algún día que haya acá uno, te invitamos y que vengas a verlo en vivo y a todo color. Ahora, dice: no, hermano, yo por eso mejor veo la de Exorcista, ¿no? Y ahí se ve chidísimo, ¿no? Y es una película y es ciencia ficción y hace... En realidad, y yo te voy a decir algo, hermano, y que si el exorcismo de Emily no sé qué, y nueva, y la gente le fascina y se llenan los cines esto. Pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. A veces queremos jugar con cuestiones en donde en realidad usar la ciencia ficción para aparentar o demostrar lo que en realidad el diablo puede hacer, y hay que tener cuidado. Aquí viene la parte importante de esto, hermano. Lo importante acá no es tener tanto la curiosidad de cómo lo hace el diablo, o qué es lo que sucede, o cómo se contorsiona una persona, cómo lo habrá sacudido con violencia. No, aquí, hermanos, nuestras miradas tienen que centrar en la autoridad ejercida de Cristo, porque Cristo, hermano, lo cayó así: cállate. O sea, como diciendo: oye, pero si está orando, si está diciéndole... no, hermano, simplemente lo calla, porque está diciendo, revelando nombres de Jesús que no era el tiempo de ser revelado. Mira lo que pasó.
ahí, hermanos, en la palabra del Señor, hermanos, en el mismo pasaje, Lucas 4, pero en el verso 41. Eso lo veremos primero Dios, ¿verdad? El día miércoles, si Dios nos lo permite. Lucas 4, 41. También salían demonios de muchos, dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Los demonios sabían que él era el Mesías y los judíos no lo sabían y no lo creían. Y Jesús dice: hermano, pero qué bueno que lo digan los demonios. No, es que no era el tiempo de que lo supieran. ¿Qué es lo que iba a pasar si el diablo delataba más? Lo iban a llevar a la cruz, y todavía no es el tiempo de ir a la cruz. Por eso es que en muchas ocasiones Jesús a la gente le hacía milagros, pero no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de decirlo, para que no se dieran cuenta que él era, porque lo iban a llevar a la cruz más antes. Él tenía que cumplir el tiempo de su ministerio. Y al diablo lo mismo: cállate. No tienes por qué andar divulgando nada, diciendo cosas de mí que son verdad, porque lo que él decía es el Santo de Dios, sí, es el Hijo de Dios, sí, pero no lo tiene que andar diciendo el diablo. Es lo mismo que pasó con aquella mujer que andaba detrás de Pablo y verdad, de Silas, y los apóstoles le dijeron: estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Y se volteó Pablo y dijo: cállate. Y reprendió al demonio para que saliera de ellos, porque varios días andaba haciendo así. Hermano, el diablo es astuto. ¿Sabes cuál es la idea de Satanás a veces al decir cosas que son ciertas, para que la gente le crea? Sí, pero es verdad lo que dice. Sí, es verdad lo que dice Jesús, el Hijo de Dios. Pero eso, el propósito era que pudiera haber credibilidad en ese tipo de casos. Y Jesús, hermano, los callaba. Ahora, Jesús tiene tal poder de callar y hacer callar todo. ¿Te acuerdas cuando, hermano, estaba la gran tempestad y van los discípulos en el mar de Galilea? En Marcos capítulo 4, verso 39. Mira esto: hasta la tempestad, hasta el mar. Por eso es que me fascina cuando yo canto ese canto y cantamos ese canto. Él es rey sobre toda tempestad, sobre toda circunstancia, sobre toda enfermedad. Marcos capítulo 4, versículo 39. Si podía hacer callar al demonio y podía hacer callar, óyelo bien, hermanos, a la naturaleza. Verso 34. Y levantándose, porque acuérdense que Jesús va durmiendo en ese barquito, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla. Porque el mar, las olas fuertes hacían un sonido que nada más espantaba. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mi hermano, tenemos un Cristo que es poderoso, que tiene una autoridad sobrehumana que no hay forma ni cómo imaginar. Puede hacer callar al que Él quiera hacer callar. Sabe hacer callar al demonio, sabe hacer callar la misma naturaleza, hermano. Y puede saber hacer callar al chismoso que anda hablando mal de ti. Dile: Señor, cállalo tú, porque yo tengo ganas de callarlo, pero no, Padre Santo. Mejor cállamelo tú, dale un tate quieto, ¿no? Dale un tapaboca. Ahora, por favor, imagínate lo bonito que sería que Dios nos diera una capacidad esa. Porque yo sé que a veces está el niño gritando y ve: ¡cállate, chamaco! Y a veces pensamos que es mejor decirle: Señor, dame la autoridad, el amor, la sabiduría para saber tratar a veces un caso de rebeldía y que yo lo pueda callar. O cállamelo tú, pero cállamelo con amor, Señor. No vayas a hacer algo que no me guste a mí. Porque yo sé: ay, ¿qué tal y te lo calla de una manera más fea, o no? Porque la mejor forma de callar a las personas, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo callan a los lo que dicen ahí? Para que no anden diciendo ahí a los soplones, lo que dicen en la delincuencia al SAP, pues le dan crán. No, Señor, nada más ciérrale un poquito la boca, ¿no? O ayúdame a mí a disciplinarlo correctamente. Pero vemos a un Cristo que sabe callar, sabe hacer que las cosas enmudezcan, hermano. Y su autoridad, por lógica, cuando se ejercita, era, hermanos, admirada. Volvemos a Lucas. Ya lo vimos, su autoridad en la enseñanza, su autoridad reconocida por los demonios, diciéndole: tú eres el Cristo, su autoridad ejercida, ¿sí? Reprende y calla al demonio y sale huyendo del muchacho aquel o del hombre aquel. ¿Y qué dice el versículo 36? Lucas 4, 36. Y estaban todos maravillados. ¿Se acuerdan que ya vimos algo de eso en Lucas 4, 22? Y te lo voy a decir con todo mi corazón, hermano. Lucas 4, 22, solo para recordar, hermano. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero ¿de qué me sirve maravillarme? Porque a veces puedo venir a la casa de Dios
Y me gustó el canto y me gustó el alabanza, me metí con Dios y canté y vine y escuché la palabra y me maravilla el evangelio. Qué hermoso, qué bonita es la palabra. Sí, me maravillo, pero ¿de qué me sirve si después voy a sacar a Jesús y lo voy a sacar de mi vida? ¿Y de qué me va a servir si en realidad Jesús después va a decir, ay de ti, Capernaum? Si los milagros que se hicieron a ti, si la autoridad que demostré aquí, si hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, si hubieran arrepentido, pero ahora está encubierto en tus ojos y la condenación para ti será mucho mayor porque tuviste la oportunidad de tener entre tu pueblo, entre tus terrenos, tu tierra, al Rey de Reyes, al que tenía toda la autoridad y no lo quisiste, lo rechazaste. Hermano, eso es lo triste de esta historia, pero aquí va. Y yo te invito a que en verdad, no estoy diciendo, entonces no me voy a maravillar. No, hermano, sí, estaban todos maravillados. Maravíllate ante tu rey. Maravíllate ante la autoridad de Jesús. Exalta, digo, qué maravilloso, Señor. Eres lindo, tienes un poder impresionante. Tienes dominio sobre los demonios, dominio sobre el mal, sobre toda situación. Enseñas con autoridad, tu palabra es poderosa. ¿Y sabes cómo se maravillaban y qué es lo que dice el texto? Y hablaban unos a otros. Así, hermano. Alame, está pasado Jesús. ¿Qué palabra es esta? Eso están hablando entre ellos. Y Jesús dice, ¡hey, cállense! ¿Qué están chismeando? Porque tú a veces ves y a veces da gusto. Tú sabes cuando el hermano que está aquí está atento y le hace un comentario a su esposa. No se ve la boca porque tiene el cubreboca, eso ayuda bastante, ¿no? Pero ya se vio donde le dijo algo, ¿no? Oye, yo tengo un texto de esto. Esta parte me tocó. Sí, es bueno, no está mal. No digo, no, hermano, es que si me ven, no, hermano. Pero una cosa es esa, ¿no? Le apagaste al frijol. O sea, no te acuerdas si dejamos prendida la televisión, porque ya entonces la vas a distraer. Lo ideal es que te dé un codazo a tu esposa, o el que está a tu lado. Pero si estás comentando algo de la palabra, qué bueno. Dice ahí que estaban admirados y se decían unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Tan sacadísimos de onda. ¿Quieres ver cómo lo dice Marcos? Mira, hermano, Marcos 1:27. Me fascina cómo lo dice Marcos. 1:27. Y todos se asombraron. Allá dice, se maravillaban. Si es que es un asombro, ¿sí entiendes? A ver, ¿quién sabe poner una cara de asombro? O sea, con la boca abierta, no, que a veces cuando dice hasta se le cayó la baba. ¿Qué expresión hay de asombro acá? Padre Santo. Las cosas que dicen acá. Dios bendito. Y expresiones en donde, o sea, hay un asombro. Dice el versículo, todos se asombraron, todos, de tal manera que discutían entre sí. Allá ahí se hablaban entre sí. Ya ahí no te dejo que discutas, hermano, porque te va a armar un alboroto aquí. Porque se dice, discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Mira, hermanos, por favor, todo lo que la Biblia revela es doctrina. Es una doctrina ejercida. Y así lo entienden ellos. ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Por qué? Porque a ellos les está costando trabajo entender como alguien que los conocen como un simple hombre, como un carpintero, como alguien que es de Nazaret, tenga tal autoridad. No, esto está extraño, esto no es normal, nunca hemos visto algo así, y era la verdad. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Manda y le obedecen. Exousia, autoridad, poder de mandar y hacer que la persona se someta. Y por eso la Biblia habla de que a Él se sometían y a Él se somete toda autoridad y todo dominio y todo principado. Así lo dice Efesios y así lo dicen todas las escrituras. Estamos ante el mero Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el Dios Todopoderoso. Lo está demostrando allá en una sinagoga, en un templito. No era el templo grande de Jerusalén, no, es en Capernaum, ya no está en Nazaret.
donde varias veces había entrado ahí, pero en esta ocasión, gracias a Dios que por ahí estaba un endemoniado y se dio el suceso, hermanos, en donde él manifiesta, ¿verdad?, la autoridad con todo poder, ¿verdad?, sobre ese demonio, a tal modo que dice, oye, ¿qué es esto? ¿Qué autoridad? ¿Qué doctrina? ¿Cuánta autoridad hay en este hombre? Y por lógica esa autoridad admirada hizo que su autoridad fuera divulgada. Porque dice el versículo de Lucas, el que sigue, hermano, y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Por todos, por todos. Y hermanos, en Marcos igual dice lo mismo, al final, en el 1:28. Y muy pronto, rápido se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sucesos que dejaban, hermanos, sorprendido a la gente. Ahora, te quiero dar un dato importante. Lucas 9, mira cómo dice Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 42 y 43. Lucas 9, verso 42 y 43. Fue cuando el Señor liberó de un demonio al hijo de un hombre que llegó a pedirle ayuda a los discípulos cuando él estaba en el monte de la transfiguración. No pudieron los discípulos, llega el Señor y dice, Señor, traje a mi hijo a tu discípulo, y no pudieron hacer nada. Jesús reprende a los discípulos, le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y bueno, entonces Jesús reprende al demonio. Mira lo que dice la Biblia, Lucas 9:42. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y oiga esto, dígalo conmigo el 43. Y todos se admiraban, ¿de qué? De la grandeza de Dios. ¿Quién es el que está ahí? El Dios hecho carne. ¿Quién es el que está aquí con nosotros, hermano? El que hoy lo estamos viendo a través del Evangelio. Él, el Dios hecho carne. Acá están siervos de Dios, pastor, que simple y sencillamente, hermanos, cumplimos la función que Él nos da. Pero a quien nosotros venimos a contemplar, a adorar, a reconocer, a admirar, a maravillarnos ante Él, es ante el mismo Jesús que estuvo en aquella sinagoga. Y que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y que tiene autoridad en la enseñanza. Ahora, sí, nos da autoridad para enseñar. Claro que sí, hermano. Mira lo que Pablo le decía a Timoteo. Vamos a ver una aplicación sencilla, hermano, de esto. Y esto es fascinante porque en Tito, no a Timoteo, sino a Tito. A Timoteo igual le dijo, pero en Tito capítulo 2, versículo 15, le dijo estas palabras, hermano, el apóstol Pablo a ese hombre que dejó en Creta para que corrigiera muchas cosas. Había un montón de problemas doctrinales. Y dice Tito capítulo 2, versículo 15, después de darle muchas enseñanzas, esto habla y exhorta y reprende ¿con qué? Con toda autoridad. Nadie te menosprecie. El siervo de Dios, el pastor de la iglesia, a quienes Dios delega una responsabilidad, hermano, tienen una autoridad delegada. Y la autoridad, como decía Pablo, que se le da al siervo de Dios a nosotros, es para tu bendición, es para tu edificación, no para destrucción. Papá, mamá, tú tienes una autoridad delegada. Tienes que pedirle sabiduría al que ejerció correctamente la autoridad para ejercerla correctamente con tus hijos. Y que no te pases a un autoritarismo. A decir, no, aquí yo soy el que mando. Y lo mismo sobre tu esposa. Yo soy la autoridad sobre ti. Yo soy la cabeza de hogar. Y te va a decir tu esposa, sí, pero yo soy el cuello. Te voy a mover para donde quiera, papito. No, mejor te tranquilito. No te metas con respeto, con amor, a como Cristo lo hizo con la iglesia. Hermano, todos en algún papel. De seguro aquí hay alguien que tenga empleados. Que tengas algún trabajador en la casa. Un maestro que tenga alumnos. Eres jefe o estás al frente de una compañía. O al frente de una cuadrilla. Y tienes una autoridad. Aprende cómo Jesús la usó. Su autoridad nacía del ejemplo. Lo que decía, lo hacía él primero. Hermano, si quieres tener una autoridad, y como Pablo le decía a Timoteo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Sí, pero ¿sabes qué le había dicho antes? Capítulo 2, versículo 6 y 7.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y como dice el 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana, dice el 8, e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. ¿Quién es el adversario? Satanás. Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque si yo enseño pero no vivo, entonces el adversario va a hablar mucho. Ejerce correctamente la autoridad, porque la tienes, porque de seguro tienes autoridad con alguien, ya sea tus hijos, ya sea tu esposa, ya sea algún empleado o alguna empleada que tengas en casa o que tengas, verdad, en tu trabajo, hermano. Hay que aprender a ejercer correctamente la autoridad. Pero yo te invito a confiar en Cristo. Yo sé que vivimos un mundo terrible, caído, las cosas van de mal en peor, hermano. Pero el diablo le dijo a Jesús en esa ocasión: ¿por qué has venido a destruirnos? No nos atormentes. El diablo sabía la verdad que dice Hebreos capítulo 2, primero Hebreos capítulo 2, verso 14. ¿Sabes a qué vino Jesús, hermanos? Hebreos 2, 14. Y te invito a confiar en esto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué participó de carne y sangre? ¿Para qué Cristo se hizo hombre, hermano? Dígalo conmigo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Y óigalo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cuántos les dan gloria a ese Cristo que vino a destruir el imperio de la muerte? Sí, el imperio de Satanás. A eso vino. Ya le dio el golpe certero en la cruz y al resucitar al tercer día. Y su victoria final está segura. Armagedón es lo que significa victoria ganada o batalla ganada. Hermanos, es segura nuestra victoria en Cristo Jesús. ¿Lo quieres ver? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Esto es lo que sabía bien aquel demonio que estaba en la sinagoga. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Esto es fuerte. Hay que ver si eres de Dios o eres del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero oiga esta hermosa promesa y esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios. Dígalo conmigo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ay, hermano, fíjense que Él vino a deshacer las obras del diablo. En la casa estoy luchando con esto. Él vino a deshacer todo eso. Hay algo que me controla, que me domina. Él tiene el poder, la autoridad para destruir toda obra del diablo que pudiera estar atormentándote. Directa o indirectamente, a través de pensamientos, argumentos. Por eso nosotros creemos, las armas de nuestras milicias, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y sabes, hermanos, una de las más poderosas es la oración y la palabra de Dios. Tiene un poder maravilloso. Y te llevo por último a Juan capítulo 5. Qué poderosa es la palabra de Cristo. Enseñaba con autoridad. Su voz tenía un poder, hermanos, que dominaba. Le decía cállate a los vientos y se callaban, al mar y se callaba, al demonio y se callaba, sal y salía. Autoridad en sus palabras. Mira, yo sé que muchos de ustedes han experimentado esa autoridad, esa voz de Cristo. A veces queremos que Él diga, Señor, tan solo una palabra tuya. Como decía aquel centurión, yo soy un hombre bajo autoridad y le digo a este ve y va y a este otro haz esto y lo hace. Así que yo creo que tienes autoridad de decir la palabra. Di solo una palabra y mi siervo sanará. ¿Se acuerda de ese episodio? ¿Qué es lo que reconocía aquel hombre? La autoridad de Cristo. Cristo tiene autoridad en sus palabras. No necesita que ponga la mano. No, solo di una palabra. ¿Y cuántos hemos estado orando por familiares que están pasando momentos difíciles? Pero mira esto. La autoridad de Jesús, más que para sanar una enfermedad que lo puede hacer, quiere hacer esto en su voz y con su voz. Juan 5, 24. Voy a leer del verso 24 al 29, hermanos. Con esto vamos a terminar y después vamos a orar, pidiéndole a Él que con su autoridad manifieste alguna obra especial sobre tu vida y mi vida. Dice el 24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene
vida eterna. ¿El que qué? El que oye mi palabra. Y no vendrá condenación. No, ya no va a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Al oír la palabra de Cristo y creer en esa palabra, tenemos vida eterna. Esa es la fórmula sencilla del Evangelio. ¿Qué dice el 25? En otras palabras, Jesús dice, de cierto, en verdad, amén, amén. Así es, se lo digo en serio. Viene la hora. Y ahora es, decía Jesús, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué va a pasar con ellos? Y hermano, y estaba hablando de los muertos espirituales, porque dice ahora es. Este es el momento en donde el que oiga mi voz y crea lo que yo estoy diciéndole, va a vivir, va a nacer de nuevo, va a empezar a tener una vida eterna. Y dice ahí, hermano, verso 27, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio, ¿qué? ¿Qué le dio? Dice el verso 27, y también le dio autoridad. Verso 27, de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo tiene esa autoridad. No te maravilles de esto que si oyes hoy mi voz, decía Jesús, vas a tener vida. No te maravilles de esto, porque vendrá la hora. Ahí sí se refiere al futuro. Oye esto, hermano. Tú que hoy oyes la voz de Cristo y crees que el Señor te está hablando a través de esta palabra con autoridad y taladra tu alma a la palabra de Dios, no la palabra del hermano Adrián, no, las mías no sirven para nada, pero la palabra de Dios. Y crees en esa palabra produce vida eterna en ti. Tú que hoy en día crees, entonces no te maravilles de esto, dice el 28. Así se lo decía Jesús a la gente, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros, ahí está hablando de los muertos físicamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a oír? Dice ahí, oirán su voz. Todos, en distintos tiempos, pero todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, ¿a resurrección de qué? Esto va a estar dividido por mucho tiempo de separación. Nosotros creemos, como dice la Escritura, que los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero, cuando escuchen la voz de Cristo que venga por su iglesia. Y Él los va a llamar con una voz de autoridad, a la voz de arcángel, al sonido de trompeta, al llamado de Dios, hermanos. Los muertos van a resucitar. Eso es lo que está diciendo aquí. También van a resucitar los malvados, pero en otro tiempo, cuando sea el juicio del trono blanco. Pero tiene tanta autoridad la voz de Cristo, las palabras de Cristo, que transforman corazones hoy. Y que esa palabra poderosa un día va a levantar de la tumba a todos los que creyeron en Él. Cuánta esperanza hay para aquellos que se nos han ido seres amados. Y cuánta seguridad nos da. Si ya Él destruyó el imperio de la muerte, no le tengas miedo a la muerte, hermano. Ahora, no quiere decir que no te vas a cuidar, no quiere decir que no vas a ir al doctor, pero ve confiando en Dios. Y si ya me tocó el tiempo de ir, bueno, ojalá que te vaya bonito y que se acaben tus penas, hermano. Porque allá se te van a acabar tus penas. Aquí, aunque sanes de una, te vas a enfermar en otra. ¿Amén o no amén? Pero allá no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor. Y un día tú y yo, todos, estemos vivos o no, oiremos la voz del que va a venir por su iglesia, hermanos, y nos volveremos a encontrar juntos. Ponte de pie. La autoridad de Jesús en sus palabras, en su enseñanza, en una voz que le decía al demonio, cállate, y se callaba, sal, y salía. Esa autoridad de Cristo está aquí, hermanos. Y está aquí a través de esta palabra, que tiene autoridad y que penetra. Y yo sé que está penetrando a tu alma. Dile, Señor, con tu autoridad reprende todo lo malo que hay en mí. Y no estoy hablando que tengas un demonio, no, pero Señor, quita todo lo que me estorbe. Toma control de mi hijo que está perdido. Toma control con tu autoridad de mi familia, de la tempestad que estamos viviendo. Señor, de mi familiar que está enfermo. Señor, tú tienes la palabra de autoridad para hacer milagros, si quieres hacerlo. Señor, te doy gracias. Gracias, muchas gracias. Eres maravilloso.
¿Ves lo que hiciste en aquella sinagoga? ¿Cómo tenías a todos asombrados, boca abierta, maravillados, preguntándose, ¿qué es esto? Nunca habíamos visto un suceso así. ¿Cuánta autoridad hay en tu palabra, oh Cristo? Gracias porque esta palabra se hace vida hoy a nosotros. En verdad la sentimos taladrando nuestra alma. Tu palabra son espíritu y son vida. Y hoy te decimos como Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el rey sobre toda enfermedad, el rey sobre toda maldad, el rey sobre toda circunstancia adversa. Sí, porque tú tienes autoridad y poder en tus palabras para mandar. Y cuando tú mandas, todos tenemos que obedecerte. Ayúdanos a respetar tu autoridad. Que no solo nos maravillemos de ella, sino que nos sometamos a ella, Padre. Porque ¿de qué serviría estar asombrado, maravillado? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se le sujeta al demonio si yo no me voy a sujetar? ¿Cómo le obedeció el demonio si yo no le quiero obedecer y me creo con autoridad de no hacerlo? Un día entonces para mí será fatal. Y me demostrará que tú sí tenías autoridad, porque con una autoridad impresionante me mandarás a un lugar donde quizás yo no quería estar. Ayúdanos a entender esto, Padre. Tu autoridad ejercida nos debe de poner a pensar, Señor, eres tan maravilloso, eres tan sublime, tan glorioso. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. El mismo diablo lo decía. Padre, lo ideal es que nosotros lo digamos, pero que también temblemos, pero que también te obedezcamos, pero que también callemos cuando tengamos que callar. Cuando dejemos, nos digas tú, cállate, deja de andar chismeando, deja de andar pecando, deja de andar levantando falsos. Ayúdanos a oír tu palabra, el cállate, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos habla. Pero creemos y confiamos que tienes una palabra poderosa, Padre. Y tu voz un día también, a como hoy nos produce vida, nos levantará de los muertos, Señor, para gozar contigo la vida eterna. Pero tu voz es poderosa para llegar al oído de personas que están enfermas. Y si tu voluntad así es, Padre, con una sola palabra, sanar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Tú conoces a todos los que están batallando con su salud. En tus manos te ponemos, Señor, a tu pueblo, a tus hijos. Y te pedimos que ejerzas tu autoridad sobre esta iglesia, sobre cada familia que está aquí, sobre la vida de cada hermano y de cada hermana que está aquí, sobre sus hijos, sobre sus seres amados, sobre sus seres queridos que están pasando momentos críticos. En el nombre de Cristo Jesús, ejerce tu autoridad para que tu fama, para que tu gloria, para que tu admiración siga extendiéndose por el mundo entero. Porque lo único que buscamos y queremos es que tu nombre sea altamente glorificado. Muchas gracias, Señor.